Apreciados hermanos en Cristo, les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Redimidos es el título del devocional de hoy, para lo cual quiero preguntarle a usted si usted sabía que nosotros estábamos condenados y que el Señor Jesucristo fue el que nos redimió. Para poder entender esto, que fuimos redimidos por Él, debemos entender el significado de la palabra. Redimir no es otra cosa que rescatar, salvar de la esclavitud, o comprar algo que se había perdido o que estaba condenado. Es rescatar, salvar, pagar algo. Y en Efesios 2:5 nos dice en la versión Reina Valera: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. O sea, estábamos muertos y Él nos dio vida. Y la versión Nueva Biblia Viva dice: Dios, que me gusta mucho, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Así como indican estos simples dibujitos, así estábamos nosotros, estábamos muertos en delito y pecado. Estábamos condenados, pero el Señor Jesucristo, Él tomó nuestro lugar y nos redimió. Él se puso en vez de nosotros y más aún, siendo Él libre de pecado, un hombre santo, Él pagó por nosotros, por aquellos que estábamos en pecado. En Gálatas 3:13 nos aclara, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, más aún, Él siendo Dios vino a este mundo y se hizo hombre y se hizo maldito por nosotros en la cruz, donde Él llevó todos nuestros pecados, y en ese lugar es donde el Señor Jesucristo nos redimió. Esa parte importante cuando el Señor le dice: Padre, estando en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Esta separación es porque Él cargó todos nuestros pecados, y Dios es santo, Dios Padre, y por ende no puede haber comunión con el pecado. Y ahí sí, en ese momento, el Señor Jesús carga todos nuestros pecados y lo lleva a la cruz. Y siendo Él, más aún, como dije, un hombre santo. Y es por eso que debemos recordar que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Y Él pagó por nosotros, Él estuvo por nosotros en ese lugar de condena. Él fue el que nos libertó, que nos redimió, que nos salvó a través de esta muerte. Y es el enemigo muchas veces que nos hace olvidar de esto, y por el contrario nos está molestando. Porque el Señor Jesucristo dice en Miqueas 7:18 que ¿qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Allá fueron lanzados. Él dice que se olvidó de nuestros pecados, que fueron lanzados, están allá, no sabe dónde están, se olvidó. Simplemente porque es así la misericordia y el amor de Dios. Ese acto maravilloso en la cruz nos redimió de aquello, nos redimió de todos nuestros pecados. Nosotros tenemos que ir a la cruz y decirle: Señor, perdónanos, porque hemos pecado, Padre, hemos estado lejos de ti. Y Dios nos toma, como dice en Juan 3:16, y nos perdona y nos hace una nueva criatura. Es el enemigo el que nos hace recordar. Apocalipsis 12:10, mire, nos dice lo siguiente: que había una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, repito, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador, el diablo, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que nos acusaba ya no está, fue expulsado del cielo. Ese acusador es el que día y noche estaba ahí ante Dios diciendo: ahí está tu hijo, ahí está, mira cómo ha pecado. Pero por eso, cuando el Señor Jesucristo vino, Él nos redimió de todo eso. Él nos limpió, nuestros pecados fueron perdonados y lanzados allá al fondo del mar.
Y no obstante, él siempre, el enemigo, como dice Efesios 6:12, que en nuestros tiempos el apóstol Pablo nos dice en esta carta, que ahora, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque él nunca se aburre, no se cansa. Él está siempre molestando a los hijos de Dios, recordándonos que somos pecadores, que nos equivocamos, que caemos, pero nosotros somos libres y fuimos redimidos por Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor nos dice: debemos tomar el escudo de la fe y recordar que estos dardos del maligno no nos pueden tocar, porque fuimos redimidos. El diablo fue derrotado allá en la cruz. Pero lo más hermoso es que Dios, siendo un hombre santo, siendo Dios, Él llevó todo nuestro pecado y nos redimió. Él pagó por nuestra condena. Él se puso en el lugar de nosotros, donde nosotros debíamos haber sido condenados. Él lo llevó. Y por su llaga somos curados. Gracias, Dios amado, por este hermoso acto que hiciste, Dios, de enviar a tu Hijo y redimirnos allá en la cruz. Dios eterno, te doy gracias, Señor, por este hermoso momento donde tú nos has recordado que nos redimiste de la muerte eterna, nos redimiste de la perdición y de la maldición. Y gracias a la muerte de tu Hijo amado Jesucristo y su posterior resurrección, es que podemos decir hoy en día que somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos libres, siendo Cristo Jesús justo, sin pecado, un hombre puro. Él llevó todos nuestros pecados, y cuando uno va a tus pies, dice que tú olvidas los pecados y los arrojas ya en el fondo del mar. Fueron perdonados por ti. Es el enemigo que nos manda dardo y nos acusa, nos manda dardo para amortillar nuestra vida en este mundo. Recordemos que esa es una de sus funciones, el enemigo, pero somos libres y redimidos por Cristo Jesús, que lo venció en la cruz. Así que recuerda cada momento, que cuando venga los dardos del enemigo, y tú dile: he sido redimido, libre por la sangre de Cristo que te venció ya en la cruz del Calvario. Y ante ese acto maravilloso eterno es que podemos levantar las manos y adorar a nuestro Dios, a Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.